Quaerendo, divulgación científica y cultural. Bienvenidos una vez más a Quaerendo, un espacio dedicado a la reflexión y al análisis distendido de temas a los que no siempre le dedicamos tanta atención, aunque no por ello menos importantes. Es sorprendente a dónde ha llegado el conocimiento humano gracias a la suma de hallazgos que se han ido encadenando a lo largo de la historia, y todo ello gracias a la experimentación y a la ciencia. Así que en Quaerendo nos encanta hablar de experimentos originales y reveladores, que dan pie a nuevas preguntas, y así sucesivamente. Como siempre, saludamos a nuestro experto en temas científicos, Guido Santos. Hola, Guido. Hola, ¿qué tal? Arrancamos el programa hablando de la evolución del conocimiento humano, y creo que tú vas a hablarnos de algo parecido. Cuéntanos. Bueno, pues recientemente se publicó un artículo muy interesante y que era un poco lo que quería comentar aquí, porque es algo que yo creo que muy pocas veces tenemos ocasión de percibir. Y la importancia de ese artículo es porque fueron capaces de observar esto. Porque permíteme que te haga una pregunta. ¿Tú hasta qué punto crees que está demostrada la teoría de la evolución? Hombre, pues yo creo que hay algunas evidencias, ¿no? Por lo que hemos visto, que así lo demuestran, ¿no? Cepas que se han ido desarrollando y se han ido especializando de una forma determinada. Bueno, lo sabemos por Darwin, ¿no? Claro, como bien dices, la teoría de la evolución está muy demostrada, podemos estar seguros de ello. Pero el problema es que la evolución funciona a un ritmo que no nos permite observarla. Tú no puedes ver por la calle un animal evolucionando. Los procesos son demasiado lentos como para poder percibirlos, ¿no? Como seres humanos con nuestra limitación temporal de vida, ¿no? Claro, entonces todas las evidencias que tenemos, que son muchísimas y que nos permiten estar seguros de ellas, no nos permiten observarla directamente porque va muy lenta. Va muy lento y entonces pues nos tenemos que contentar con saber que es cierto. Para entender hasta qué punto es lenta, hay que entender la unidad de medida de la evolución, porque la evolución no se mide en años, como todo el mundo podría pensar, sino que en lugar de medirse en años se mide en generaciones. Solamente los cambios pasan de un individuo a otro, o sea, los cambios no se van acumulando progresivamente en un individuo, sino que van pasando de manera, digamos, intermitente de un individuo a otro. Entonces las unidades mínimas de tiempo son la generación. Claro, es como si nos pusiésemos a pensar para atrás cómo hemos cambiado en nuestra familia y empezásemos a mirar el árbol genealógico, ¿no? Y los cambios significativos se dan en el paso de padres a hijos, o sea, eso es lo que nos hablas un poco, ¿no? Que los años poco tienen que ver ahí, sino realmente lo que tiene que ver son las generaciones, claro. Claro, no importa lo que vive una persona siempre que haya tenido un hijo y así sucesivamente. O sea, y si quisiésemos ver el paso de este tipo de cambios, la transformación de la evolución de las especies, tendríamos que meter estos árboles genealógicos en una especie de aceleradora o algo así. Exacto, esa es una opción. Una opción sería pues buscar la manera de acelerar esa formación de generaciones. Pero hay otras formas, porque resulta que no todos los individuos, la generación tiene la misma duración. Por ejemplo, en el caso de los humanos, la generación en promedio es de 20 años, más o menos la edad a la que uno tiene un hijo. Pero en el caso de los perros es distinto. En el caso de los perros, pues estamos hablando del orden de 2, 4 años. Si nos vamos a otros animales, podemos acortarlo todavía más. En el caso de ratones, estamos hablando del orden de 1 o 2 meses. Por lo cual, fíjate que eligiendo animales o plantas determinadas, podemos acortar esa unidad mínima que usa la evolución, que es la generación. Claro. Y a ver si se te ocurren animales que tengan generaciones muy cortas. Uy, creo que está volando por aquí por la habitación. Que antes mi perrita estaba intentando cazarla. Las moscas. Las moscas tienen generaciones muchísimo más cortas. De hecho, se usa en laboratorio precisamente por eso. En cuestión de días puedes tener una generación. Pero podemos irnos a cosas todavía más pequeñas, que se generen todavía más rápido. Cosas que incluso ni siquiera veamos a simple vista. Claro, organismos microscópicos. Claro, si ya nos vamos a organismos microscópicos, estamos hablando de que las generaciones están del orden de horas. De hecho, las bacterias, muchas de ellas tienen una generación que dura 1 hora. Eso quiere decir que en 1 hora una célula se divide. En la hora siguiente se vuelve a dividir. Y así sucesivamente. De hecho, fíjate el cálculo. Si transformamos las generaciones en años, el equivalente de 1 año para una bacteria sería de 200.000 años.
Entonces fíjate cómo en un plazo de tiempo relativamente corto para nosotros, que es un año, estaríamos observando la evolución de una especie de bacterias a lo largo de el equivalente a 200.000 años, lo que nos permite acelerar muchísimo el proceso. Claro, me imagino que esto es como, digamos, el gran caleidoscopio a través del cual podemos entender muchos fenómenos en la naturaleza que de otra manera hubieran sido completamente imposibles, ¿no? Claro, entonces la idea es justamente eso. En vez de fijarnos en organismos que tienen una, digamos, unidad de generación mucho más grande y que no nos permite percibirla, nos fijamos en estos individuos, en estas especies que tienen una generación muy corta y que nos permite apreciar realmente la evolución. Esa es la clave de este estudio. Y entonces hubo un señor, fue lo suficientemente paciente, un investigador, para estar 25 años evolucionando una misma especie de bacterias, él mismo, pasándolas, digamos, siendo lo suficientemente cuidadoso como para hacer seguimiento a esa misma bacteria durante 25 años. O sea que asistió a un paso de tiempo equivalente a la vida del ser humano totalmente astronómico, desorbitado. Fíjate, estamos hablando ya del orden de millones de años. Si hemos dicho que un año era 200.000, imagínate, 25 años, ya estamos hablando del equivalente a analizar la especie humana durante millones de años. ¿Y esa bacteria se convirtió en un elefante? Casi. No, efectivamente, para que una bacteria se transforme en elefante podría pasar, pero digamos que ahí entonces empezaría a ralentizarse el paso de las generaciones, como lo que realmente ocurrió en la vida. Pero digamos que la continuidad se permaneció en un medio que él no lo modificó, ¿vale? Entonces las bacterias estaban continuamente en el mismo medio. Sí, siguió como digamos todas las evoluciones de esa bacteria, ¿no? Claro, y después de cada cierto tiempo tomaba una muestra y estudiaba su ADN. Se secuenciaba el ADN y veía qué cambios se iban acumulando. Eso en sí mismo ya es algo, digamos, muy importante porque hasta ahora no se había podido analizar la evolución de un organismo en directo, en vivo. Entonces en sí mismo eso ya tiene mucho valor. Pero es que además se pudo observar muchas cosas interesantes, como por ejemplo se podía observar cómo una especie nueva de bacterias que surgía por mutaciones desplazaba completamente a la especie que estaba anteriormente. Y esto lo pudo observar. ¿Y qué quieres decir? Que una generación empezó a ser bastante distinta a la anterior. Claro, distinta hasta el punto de que superaba a la anterior, la desplazaba completamente. Y esto ocurría muchas veces, por lo cual él estaba asistiendo a un ejercicio de evolución. Las bacterias estaban evolucionando, desplazando unas a las otras. Creo que básicamente se tratan de adaptar mejor al espacio, ¿no? Lo que nos han contado. Efectivamente, y eso lo pudo poner de manifiesto. Pero es que además, y esto quizás es lo más interesante, es que nuestra percepción de la evolución es que la evolución ocurre en los momentos, digamos, de crisis, ¿no? Cuando existe una competición por los medios, pues digamos que se va mejorando los individuos hasta que son lo suficientemente óptimos para conquistar ese medio, y entonces ahí se mantiene porque son los mejores colonizando ese medio, hasta que el medio vuelve a cambiar. Pero lo que este hombre observó, fíjate que recuerda que yo te había mencionado que este hombre no cambió el medio en ningún momento, las condiciones fueron siempre las mismas. Sí, lo mantuvo, sí. Exacto, y aún así, durante esos 25 años, no se llegó a estabilizar nunca la población. ¿Qué quiere decir? Que la evolución estuvo siempre actuando, nunca se dio lugar a un organismo óptimo que colonizase ese medio y no permitiese a ningún otro entrar. Claro, porque cabría pensar que si el medio se mantiene, pues debería llegar un momento en el que la bacteria no tenga que hacer más esfuerzos por cambiar. Es decir, pues se tendría que quedar sentadita ya perfecta en su máxima potencialidad. Claro, el equilibrio. Pues lo que se pudo observar, y fue algo que rompió un poco de cuanto se tenía pensado, es que no existe tal equilibrio en la evolución. La evolución siempre está actuando, porque no existe un óptimo. Y entonces eso fue un descubrimiento muy importante, que abrió un poco la mente en cuanto a lo que significa la evolución. Yo te digo, esto lo he publicado hace poco este señor, pero llevaba 25 años trabajando en eso. O sea que no sabíamos que estaba trabajando en eso y nos acabamos de enterar, o bueno, se lo sabría su mujer, ¿no? Y sus hijos. No, este hombre de vez en cuando hacía pequeñas publicaciones como diciendo, bueno, la cosa va bien, tal. Pero en había cierta expectación, ¿no? Al respecto. Claro. En este último artículo fue cuando publicó todos los datos que había obtenido hasta ahora. Pero lo más importante es que este hombre no ha cerrado el experimento sigue funcionando. Entonces probablemente dentro de 50 años volvamos a tener otra publicación con ahora
nuevas especies y con mucha más información. Vale, vale. ¿Y tenemos noticias de que la bacteria se haya puesto a vigilar las generaciones del hombre? Pues llegará un momento, esto será como la serie esta, Cuéntame, ¿no? Que llegará un momento en que Cuéntame nos alcanza a nosotros, ¿no? Pues lo mismo pasará, que esta bacteria llegará un momento en que evolucione hasta nosotros y algo así. Estupendo, Guido. Pues la verdad que nos has aclarado mucho los entresijos del proceso evolutivo, porque la verdad que verlo de esta manera es como poner una lupa, ¿no? Y aumentar de una manera muy ilustrativa los porqués de los cambios, ¿no? Y sobre todo esa inquietante falta de equilibrio que, bueno, pues que mantiene todo en movimiento constantemente. Muchas gracias, como siempre, por aclararnos mucho todas estas cosas. Aquí estamos. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, waerendo.org. La antena. Pues en la sección de hoy de la antena nos hemos venido hasta la Fundación Caja Canarias para hablar con Cris Reyes, responsable de las visitas guiadas de la exposición del fotógrafo Chema Amados, que está haciendo todo un éxito de público y bueno, también ha tenido mucho éxito, tanto la asistencia de público para sus visitas guiadas como la presencia de colegios. ¿No es así, Cris? Sí, es así. Estamos, la verdad, que muy contentos con la asistencia de público a la exposición. Pues como tú decías, no solamente el público en general que entra, en algunas ocasiones conociendo ya la fotografía de Chema, viniéndola a buscar a él expresamente, y por otro lado también gente que entra con la curiosidad de ver lo que tenemos y descubre a Chema y se siente como bastante pues contenta y agradecida por lo que ve. No cabe duda que esta exposición despierta mucho la sorpresa entre la gente, porque esas dobles lecturas, esos juegos, esa magia que despiertan las fotografías de Chema Amados despierta nuevas interpretaciones y segundas lecturas cada vez que se visita. Entonces, incluso las personas que ya conocen la obra tienen sorpresa con ella, ¿verdad? La verdad es que sí. Una de las cosas que tiene Chema en sus exposiciones, en el montaje de sus exposiciones, es que como él no titula sus fotografías, no quiere que haya ninguna interferencia visual cuando el público entra a ver sus fotos. No hay cartelas, como digo, porque no hay títulos de las fotos, no hay textos dentro de la sala, porque él quiere que la gente se enfrente libremente a lo que ve en la fotografía. Al mirar la fotografía, tú te puedes quedar con una única o primera visión, digamos, formal de los objetos que están ahí, digamos, viendo, que están ahí representados, que él utiliza, pero por otro lado, puedes sacarle como una segunda o tercera lectura. Claro, porque en muchos casos la interpretación es muy particular, ¿no? Cada uno le viene a la mente una realidad en función de sus propias vivencias, ¿no? Claro, eso es lo que tiene el arte en general, ¿no? Y en el caso de Chema, pues sus fotos en particular. El hecho de que cada uno lleva la fotografía a su vida, a esos objetos, porque como son objetos cotidianos, pues a esos objetos que le recuerdan a objetos que tenemos en casa, objetos que han formado parte de nuestra niñez, por ejemplo, objetos que utilizamos todos los días y que nos traen como recuerdos a cada uno especiales. Por eso a unos nos toca más una fotografía, a otros nos toca otra. Y en tu caso fue especial porque además pudiste convivir con el fotógrafo durante la exposición de esta obra, ¿no? Sí, él estuvo aquí para el montaje de la exposición. Unos 2 o 3 días vino para el diseño en sala, para el montaje de la exposición, y bueno, pudimos pues estar con él mientras estaba en el montaje. Una persona muy tranquila, una persona muy serena, como lo vemos en los medios de comunicación hablando, así es como es él, y sin ningún reparo pues en contarte cómo ha realizado él su fotografía, que un poco pues su proceso de elaboración de las fotos, cómo encuentra los objetos para luego realizar la fotografía, los trucos visuales con los que trata de engañarnos.
bueno, una persona como muy cercana y muy sencilla, y creo que eso está plasmado en su fotografía. Y además que ustedes han intentado transformar todo ese espíritu constructivo a los talleres que dan con los niños de los colegios que vienen aquí a la exposición. Y ahora me estabas enseñando que tienen aquí unas mesas con pegamento, con una serie de recortables en el que han reproducido tanto los objetos que se utilizan en algunas fotos del fotógrafo como letras, ¿no? Para invitar a los niños a que creen sus propios mundos, un poco haciendo guiño o rimas visuales con lo que han visto y que puedan de alguna forma experimentar y sentir esa libertad creativa, ¿no? Pues eso, ¿no? Hemos querido que ellos jueguen a ser Chema 2, ¿no? Que se siente teniendo una serie de objetos delante, teniendo una serie de letras, notas musicales, signos de puntuación, y bueno, con todo esto que tengo delante, ahora ¿qué hago? ¿Cómo puedo jugar a ser Chema? ¿Cómo puedo intervenir los objetos, las letras, para a partir de esto crear otra cosa diferente, ¿no? Tienen la posibilidad de hacer un boceto previo si quieren, como hace Chema cuando a veces tiene alguna idea y él enseguida dibuja con lápiz en su cuaderno, pues ellos lo mismo, tienen la oportunidad de hacer un boceto previo o bien directamente pasar a componer, a crear su composición, ¿no? Que la visita a la sala sea también un primer, a veces, acercamiento al arte para dejar algo así como una semilla y que luego, pues bueno, eso vaya poquito a poco germinando, ¿no? Que ese acercamiento al arte sea algo lúdico, divertido y que no sea asociado con algo que es un tostonazo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo a veces se excluye, ¿no?, de la formación reglada espacios de libertad creativa, ¿no? Y todo suele estar muy acotado y hay que, bueno, donde hay espacios para la creación, la invención, siempre bajo una pauta muy concreta, ¿no? Entonces ese campo abierto para la expansión y la autoexploración, ¿no?, a través de la combinación de objetos, la verdad que creemos que es algo muy, muy interesante. ¿Qué tendríamos que decir a nuestros oyentes para que se acerquen a ver la exposición? ¿Qué horario tiene? Y bueno, haz la invitación. Bueno, primero les diría que es una gran oportunidad, porque queramos o no, vivimos en Canarias y siempre cuesta más que nos lleguen buenas exposiciones. Entonces, bueno, es una gran oportunidad porque Chema ha sumado 2 exposiciones en una, ha creado con 2 colecciones una única exposición con un montón de fotografías. Es la primera vez que él expone tantas fotografías coloca tantas fotografías en un lugar. Y luego, para los interesados en esta exposición, decirles que va a estar hasta el próximo sábado 28 de mayo, que nuestro horario es de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 5 a 8, y los sábados de 10 a 2. Y recordarles también que tenemos visitas guiadas para el público en general, que son los jueves de 6 a 7 y que tienen que contactar con nosotros para intentar inscribirse. Y no se preocupen, que a pesar de la visita seguro que van a querer volver, porque es lo que me ha pasado a mí, que durante estos días después de la visita, y como uno tiene tantos estímulos y tantos juegos, unos resueltos, otros sin resolver, las fotografías te vienen a la cabeza y trata uno de recordarlas y realmente pica el gusanillo de volver a verla con calma. Entonces yo creo que es una gran cosa que aprovechemos esta oportunidad de visitar esta exposición hecha con tanto mimo. Y nada, pues no queda nada más que agradecerte este ratito en Cuaerendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuaerendo. El que busca, encuentra. La postal. En este espacio de radio, nuestra compañera Goretti Rosales nos trae un tema en forma de postal en cada programa. El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por ello, hoy Goretti en La Postal nos va a hablar un poco sobre este trastorno. El trastorno del espectro autista, también conocido por sus siglas TEA, consiste en un trastorno del neurodesarrollo, pues se ha demostrado que las conexiones neuronales de las personas autistas son diferentes de las de un cerebro sin este trastorno. El TEA afecta al funcionamiento cerebral en el área de la comunicación y de la interacción social, y además hace que la persona desarrolle conductas repetitivas y restrictivas. Estas características se dan en distinta medida en cada persona con TEA. Por tanto, hay tantas formas de autismo como personas que lo tienen. Y termino con el mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
En este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, insto a que se promuevan los derechos de las personas con autismo y se asegure su plena participación e inclusión como miembros valiosos de nuestra tan diversa familia humana, para que puedan contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos. Quaerendo, divulgación científica y cultural. Pues nuestro espacio de hoy ha tocado a su fin. Esto ha sido todo, amigos. Esperamos que les haya gustado los contenidos que hemos traído, de lo que hemos estado hablando. Y les emplazamos hasta la próxima ocasión. ¡Hasta luego!